Bien, gracias. Habíamos hablado sobre las coincidencias o discrepancias con otras personas. Aquí es cuando de pronto nuestro tema pudiese resultar probablemente incómodo, difícil, incluso hasta para comprender para nosotros o para las personas que nos escuchan. Eh, o que incluso puedan leer nuestro discurso. Entonces, hay veces que podemos tener algunas coincidencias con el público, es decir, que nos puede decir, no, sí es cierto, eh, eh, eso que nos está presentando coincido, ¿verdad? O puede también resultar que para algunas personas pueda decir, no, yo no estoy de acuerdo con lo que esa persona expone, y a veces yo les decía la clase pasada, incluso hasta tratar de ridiculizarnos, ¿no? Frente al público. Aquí yo les presentaba las sugerencias para tratar a un público difícil, ¿no? Uno es tener argumentos objetivos. Aquí sí es claro que nosotros tengamos preparado nuestro tema y no solo preparado, sino que además tratemos de dominarlo, tratemos de comprenderlo perfectamente bien por si existe una duda con el público, hagamos lo mejor en nuestro mejor papel para disiparla, para de alguna forma que quede clara esa idea que estamos exponiendo, y entonces evitar precisamente el público difícil y que exista de pronto pues esta discrepancia, ¿no? con nuestro tema, siempre y cuando, repito, pues que nosotros realmente lo dominemos, ¿no? Que realmente lo hayamos estudiado y de la misma forma, bueno, podamos precisamente compartirlo para que quede claro también para ellos, ¿no? Y de esa manera, pues, si de pronto llega a nuestras manos, ¿no? Un público complicado, pues si nosotros respondemos a las preguntas que nos hagan, ya sean agresivas o discusiones que se quieran generar, pues tratemos siempre de responderlas de una manera pues objetiva, ¿no? Contestar, por ejemplo, con cifras, con citas, con razonamientos, con hechos o con datos objetivos o estadísticos que realmente avalen lo que nosotros estamos compartiendo. Mantener siempre la tranquilidad, no tomarse los comentarios de manera personal y considerar que la diversidad de opiniones es una oportunidad de mejora. Entonces, si nosotros también mostramos esta postura de que lo que la otra persona o las otras personas nos están compartiendo, pues nosotros, si lo tomamos con esa serenidad o tranquilidad, nos podemos dar, pues, obviamente, cuenta de que, bueno, existen otras opiniones y que, bueno, pueden ser válidas, ¿no? Y de esa manera, pues, no nos lo tomamos personal. Recordemos los primeros temas cuando vimos esta parte de la autoestima y el autoconcepto. La inclusión. En caso de que una persona agreda, sí, podemos incluir a otras personas de la audiencia en la respuesta para diluir la atención hacia todo el público y evitar el protagonismo de la persona que nos está atacando. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, pues siempre invitar a los otros, ¿no? A que respondan precisamente la pregunta que de pronto nos pueda hacer una persona. Y de esa manera también nos damos cuenta probablemente qué es lo que le está quedando claro a nuestro público, y además evitamos pues a lo mejor este tipo de evidencias, ¿no? Que nos estén evidenciando frente a la audiencia. Discrepancia, responder con otra pregunta para restar fuerza al agresor y solicitarle posibles soluciones, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo responder con esta pregunta? Con otra pregunta, por ejemplo, si de pronto nos hacen, se me ocurre en este momento, creo que esto ya lo habíamos comentado, ¿no? Que de pronto me digan, profesora, pues, ¿qué es comunicación oral y escrita? ¿No? Y yo pueda contestar, por ejemplo, ¿qué es comunicación oral? Y que yo pueda contestar con otra pregunta. Bueno, a ver, Diego, para ti, ¿qué es comunicación oral? ¿Qué te dice que es oral? ¿No? Entonces, a lo mejor ya yo puedo contestar con otra pregunta y aparte hago reflexionar a la persona que me está contestando si es que realmente lo está preguntando porque tiene la duda o porque quiere de alguna manera, o porque es un público difícil, ¿no? Y quiere de alguna manera, pues a lo mejor evidenciar o arruinar la exposición, ¿no? O la ponencia. Respeto. Evitar tomar las cosas siempre de manera personal.
Rebajarse al nivel del solicitante o del atacante, o insultar o involucrar emociones, ¿no? O sea, esta parte de tratar, de hecho va de la mano con tranquilidad. Muchas de las veces nos podemos sentir tan atacados o podemos remitir a nuestras emociones y generarnos a lo mejor tanto coraje o tanta tristeza que en ese momento nos lleve al llanto, o a lo mejor al mismo tiempo gritarle o insultarle a la persona que nos está cuestionando, y esto puede pues romper esa parte del respeto mutuo. Y además pues también recordemos la parte de la imagen, ¿no? O sea, nos regresamos a que a lo mejor las personas pues ya no nos ven, ¿no? Con esa imagen o con ese prestigio de que nosotros estamos generando para nuestra exposición, ¿no? O para nuestra ponencia. Actitud positiva, es importante tenerla, así como entusiasta y optimista. Suponer que el público tiene una actitud positiva y aprender a separar los aspectos negativos de los positivos, ya que, pues bueno, de pronto pues puede parecer que aunque tengo un público difícil, lo que quieran es precisamente atacarme, ¿no? Si yo me mantengo con una actitud positiva y pienso que a lo mejor es parte, no que a lo mejor, y así es, ¿no? Que es parte de mi trabajo, disolver o o aclarar dudas, eso me va a permitir incluso, pues no bajar el ritmo de mi ponencia y mantenerme en un ritmo y en un volumen adecuado, precisamente para seguir acaparando la atención de mi público. Y por último, que esta fue que si no mal recuerdo, parte de lo último que vimos, es llegar a acuerdos, ¿no? Ponerse de acuerdo con el público acerca de cuáles serán las reglas del proceso y asegurarse de que todos se comprometerán con lo acordado. Es decir, que si desde un principio pues yo establezco de que al final de la ponencia van a ver una lluvia de preguntas y respuestas, que es importante que guarden su sana distancia, que mientras el orador está hablando pues los demás guarden silencio, que es importante al inicio de la ponencia que apaguen sus equipos móviles o que los mantengan en silencio para no distraer a la audiencia. Entonces, esos de alguna forma como reglas o acuerdos implícitos que existen entre el público y el ponente, hacerlos respetar a lo largo de la ponencia, ¿no? Y incluso pues estarles recordando siempre y cuando al inicio esto lo hayamos aclarado, esto lo hayamos expuesto. Bien, siguiente, explicar el tema de forma clara y concisa. Hablábamos precisamente de las cualidades de un buen orador, ¿no? Establecer resultados objetivos y explícitos y verificables es parte muy importante para que de alguna forma también generemos credibilidad en la audiencia. Habilidad de observación necesaria para obtener retroalimentación respecto a la exposición, es decir, que todos que debemos estar mirando a nuestro público pues a los ojos, precisamente para tener, aparte de que vamos a tener el dominio del espacio como lo vimos con anterioridad, también nos va a ayudar a que tener control sobre lo que vemos en nuestro público. Es decir, que si alguien se distrae o a lo mejor está hablando ya con el de adelante, con el de atrás, ¿no? O que si de pronto alguien se está durmiendo, ¿no? Está bostezando o ya como que se le ven que los ojitos los está cerrando, ¿no? Entonces, esta habilidad que se empieza a generar nos va a ayudar precisamente para incluso hasta llamar la atención de aquel público que a lo mejor de pronto pues no perciba yo que no me está escuchando o que no me está poniendo atención. Conducta flexible y capacidad para cambiar y ajustar continuamente su comunicación para conseguir el objetivo. Aquí decíamos precisamente que si nos regresamos a la parte oral, ¿no? ¿Cómo puedo jugar con la velocidad, el tono, el ritmo, para tener esta conducta pues flexible y de acuerdo al objetivo que quiero lograr, y la otra de acuerdo al público al que voy dirigida, o dirigido? Entonces, que yo también tenga esa flexibilidad para poder mostrar mi tema, ¿no? Para esto también vamos a determinar, pues bueno, dos aspectos interesantes. Aquí, ahorita me regreso al engrane,
Para que pueda explicar el tema de forma clara y concisa, lo vamos a dividir en dos partes importantes. Como dice en el engrane, argumentar puntos de vista y fluidez verbal. Dentro de la fluidez verbal tenemos la preparación y la práctica. Estos dos puntos ya lo habíamos hablado. Dentro de la preparación tenemos la preparación general y la preparación específica. Aquí voy a empezar, es que se me movieron mis filminas. Denme un segundo. Listo. Aquí voy a empezar precisamente con a la fluidez verbal. Como les comentaba, la fluidez verbal pues es aquella que se nos da en el momento de nuestra expresión oral. Las palabras que utilizamos, con qué seguridad y con qué asertividad podemos explicar o aclarar temas, ¿no? Las palabras adecuadas que tenemos al momento de expresarnos, esa es parte de la fluidez verbal. Pero la fluidez verbal no es nata, o sea, no es algo que así que nacimos así, ¿no? Digo, son habilidades que se pueden desarrollar con base en lo que vemos. Por ejemplo, yo he tenido alumnos que pueden ser muy buenos exponiendo, pero cuando les pregunto, oye, ¿y de dónde has aprendido a exponer? Es que mi mamá es profesora. Es que mi tío es conferencista y voy a sus conferencias. Es que mi mamá me metió a un curso de comunicación oral. Es que mi papá trabaja en ventas y pues me lleva con él y todo el tiempo lo estoy escuchando. Entonces, quiero que sepan que la fluidez verbal no es nata, sino que se va aprendiendo a lo largo del camino, y hay veces, incluso hay personas que dicen, es que expones bien bonito porque pues en tu casa lo ves, o en tu casa te enseñaron, o lo aprendiste con los amigos, y no, esto no es tanto de que en la casa te enseñan, sino que nosotros conforme vamos creciendo, que vamos observando, y nuestra parte vivencial nos va orillando, precisamente si se acuerdan del marco de referencia, nos va orillando a que se nos estén generando pues estas habilidades. También puede pasar lo contrario, de que de pronto pues a lo mejor yo tenga en mi casa un excelente orador, mi tío, mi primo, mi sobrino, mi hermano, etcétera, quien tú quieras, y a mí me cueste trabajo expresarme, pero nos remitimos nuevamente al marco de referencia, ¿no? En el marco de referencia nos dice que son las experiencias que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida. Probablemente en algún momento cuando iba en el kinder, en la primaria, en la secundaria, se burlaron de mí y se me quitó la fluidez verbal. Entonces, aquí esta parte de fluidez verbal no es otra cosa más que que adquiramos habilidades, pues bueno, a través del tiempo. Y por eso es que y por eso es que va a estar determinada por estos dos aspectos importantes. Uno, que es la preparación, y dos, que es la práctica. Voy a hablar primero de la preparación. Preparación va más allá de una investigación, de obtener información. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente es generar un copy-page, o no solamente es que ya lo investigué, ya me lo sé, o incluso de que este tema me agrada, lo domino. No, la preparación incluye analizar, incluye pensar, incluye dividir, ¿no? Lo que ya investigué, cómo lo voy a decir, incluye argumentar, incluye tener una mente flexible y abierta para precisamente poder expresar desde todas las corrientes o desde todas las estructuras. Cualquier tipo de tema. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con muchas personalidades, ¿no? Habrá quien, como lo vimos en las diapositivas anteriores, habrá momentos que tenga un público difícil, y entonces de pronto me esté haciendo preguntas todo el tiempo que incluso puedan ir fuera del lugar de mi tema, y yo cómo lo puedo resolver. Entonces, la preparación va más allá de únicamente la investigación, sino tiene mucho que ver cómo la analizo, la proceso, la pienso, la organizo y la proyecto. Ahorita vamos a ver en qué parte se divide la preparación.
Y el punto 2 tenemos, pues bueno, lo que es la práctica. Ajá. La práctica se refiere a que independientemente, como dice la Femina, de la facilidad de palabra o del talento que se posea, ajá, es decir, las habilidades que he adquirido a lo largo del tiempo, que si estuve exponiendo desde que estaba en maternal, de que si de pronto, pues bueno, mi papá, mi mamá son oradores, desde que si me junto con el tío que se dedica a las ventas, o sea, independientemente de todo esto, ajá, es saberse expresar verbal y corporalmente de forma correcta de acuerdo al contexto. Ajá. Va incluida en esta parte, ajá, toda la parte práctica que vimos del manejo del nerviosismo, ¿no? Es decir, contestar sin alterarme, escuchar sin tomármelo personal, cubrir las necesidades de mi público, ser un orador flexible de acuerdo a lo que me puedan preguntar o no, dependiendo de la circunstancia, ¿no? Entonces, la práctica implica varios contextos en sí, ¿no? Lo que es el dominio del contexto físico, ¿no? Del contacto con las personas, de qué tan diferentes de pronto me pueden llegar esas personas a mi vida, de expresarme correctamente verbalmente de acuerdo a la sintaxis, las palabras adecuadas, las palabras altisonantes o no, de acuerdo en qué momentos y en el tono y volumen de voz que los utilice. Y pues bueno, la parte física, ¿no? Que vimos con anterioridad, el manejo de mis manos, de mis gestos, de mi cuerpo, si me hago hacia atrás, hacia adelante, para poderme precisamente expresar. Aquí corto un poquito para regresarme a la parte de la preparación. Yo les decía que dentro de la fluidez verbal, en la preparación, tenemos dos formas o digamos dos características para podernos preparar. Ajá. Una es la preparación general. La preparación general es la base para la fluidez verbal. Ajá. Como lo dice en mi Filmina, la preparación genera o es la base, perdón, para la fluidez verbal. Si yo no me preparo, no voy a desarrollar esa fluidez verbal. Ajá. No voy a saber argumentar con razonamientos lógicos, puedo tender a divagar en el tema, me puedo empezar a poner nervioso y ser intolerante ante ese nerviosismo ¿no? Y me puede llevar a lo mejor al error. Ajá. Entonces, se refiere precisamente en la preparación general a la preparación que adquirimos a lo largo de la vida mediante la lectura, el estudio, ajá, y esta parte pues tiene un valor grande. ¿Por qué? Porque a través de nuestro lenguaje, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestra actitud, también nos va a dar esta connotación de que si nos hemos estado preparando en estas áreas, ¿no? En la lectura, en el estudio y sobre todo, pues, en la actitud que tomamos para poder dar o exponer nuestro tema. Y tenemos la preparación específica. Esta se relaciona con el tema que quiero o que voy a tratar. Ajá. Puedo ser muy hábil verbalmente, pero a lo mejor, la maestra nos puso a hablar sobre los tipos de textos, ¿no? Yo no domino ninguno, entonces me pueden empezar a poner nerviosa, me tocó, no sé si me ocurre la exposición, no sé ni de qué se trata, yo creí que exponer nada más era de forma oral y de forma verbal y hasta ahí, entonces, pues nos podemos poner de pronto también nerviosos porque nos falta, aunque tengamos la habilidad verbal, o la fluidez verbal, nos falta precisamente pues tener esa preparación específica de acuerdo al tema que estemos disertando, ¿no? De acuerdo al tema que estemos exponiendo. Bien, ahora sí. ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? Profesora, disculpe, ¿lo puede poner en los engranes? Claro. Maestra, entonces en la específica es únicamente como saber hablar de tu tema. Es correcto, es correcto. Es como que especializarte en el tema que en ese momento te tocó hablar. No sé, por ejemplo, ¿qué formación tienes? ¿Qué formación tienes? Bueno, ¿qué carrera estás estudiando, pues?
Ay, perdón, maestra, pensé que sí me había escuchado. Turismo. Turismo. Mira, por ejemplo, no sé si tú te vas a dedicar, se me ocurre, a esta parte hotelera, ¿no? A la gestión hotelera o turística, y que de pronto tengas que hablar como con muchas personas para poder vender los servicios del hotel, ¿no? Porque esta área también la domina esta parte del turismo. Entonces, tú tienes que especializarte, en este caso, por ejemplo, en el ejemplo que te estoy dando, tu preparación específica es que no necesariamente tienes que saber todo del turismo. O sea, si llega una persona y te dice, oye, pues, ¿sabes qué? Y que tú estés vendiendo, no sé, una guía turística para el hotel de Xcaret, se me ocurre, y entonces, que está en Xcaret, se me ocurre, y no tienes por qué saberlo todo, ¿no? Si llega una persona y te dice, oye, ¿y Veracruz? No, ahorita yo te estoy vendiendo Xcaret, no necesito saber de Veracruz, por ejemplo. Ajá. Mi preparación específica es de que como yo estoy vendiendo Xcaret, entonces tengo que saber, obviamente, todo de Xcaret para poder vender la idea. Ajá. Que sí el hotel, que es lo que te ofrece, que si los alimentos, los lugares que puedes visitar, los precios, cuáles son las actividades que se hacen dentro del lugar, para que tú al momento de que lo expreses y vendas la idea, ajá, o vendas el proyecto, entonces te veas especializada en el tema en el que estás desarrollando. Entonces a eso se refiere con preparación específica. Centralmente el tema del que vas a desarrollar, en el contexto que sea, ¿no? O sea, yo te estoy hablando, traté de darte el ejemplo con relación a tu formación, pero eso ocurre en todos los aspectos, ¿no? Si de pronto te toca o te ponen a exponer sobre un tema, pues la idea es que te especialices únicamente en ese tema para que fluyas, ajá, porque muchas veces pasa de que queremos abarcar como que todo, ¿no? Entonces, híjole, le voy a poner yo de ejemplo, yo, Mariana, pues bueno, he dado más de 40 y tantas materias diferentes, y a veces, al principio, como yo me daba más en el área de comunicación y mercadotecnia, pues como que me saturaba de mucha información, por ejemplo, no sé, en comunicación oral y escrita, ¿no? Y me saturaba mucha información, ¿no? Porque no llegó un momento en que yo no daba tronco común como ahorita, sino que yo era comunicación oral y escrita únicamente para mercadólogos, abogados y comunicólogos, ¿no? Entonces mis ejemplos estaban enfocados nada más para ellos, y yo trataba de abarcar otros temas, porque sí había momentos en que me preguntaban, oye, maestra, y cuando son juicios orales, ¿cómo tengo que desarrollar un juicio oral? Uy, espérame tantito, ni siquiera sé de lo que me estás hablando y no sé qué son los juicios orales, ¿no? Cuando me llegaban a cuestionar. Entonces, esa parte a mí me incomodaba y yo quería abarcar más de lo que tenía que abarcar, y eso generaba perderme en el momento de desarrollar mi discurso, mi ponencia. Entonces, esta parte sí es muy importante, que únicamente yo como orador, en el momento, en el contexto en el que me toque dar esa capacitación, esa conferencia, esa ponencia, esa venta, que de lo que estoy hablando me connoten los demás de mí que soy experta en el tema. Ajá. A eso se refiere con la parte de la preparación específica, ¿sí? De que realmente se note que yo sé de este tema, que lo domino, para generar lo que anteriormente vimos. Ajá. La autoconfianza, la credibilidad, el prestigio, ¿no? Y que de pronto digan, perdón, ¿quieres hablar de venta turística? Pregúntale a Diana, ¿no? Ella lo domina, ella domina esto, ¿no? Entonces, que se va generando esta parte de que ya habíamos hablado con anterioridad. ¿Alguna otra pregunta o contribución? Gracias, maestra. No, ¿de qué, Diana? A ti. ¿No? Bueno, aquí nada más estoy reforzando como cierre lo que acabamos de ver. Ajá. No, algo se me estaba pasando, ¿ya ven? Argumentar puntos de vista. Esa es otra característica dentro de la forma clara y concisa de explicar el tema. Ajá. Argumentar puntos de vista. La lógica del orador debe profundizar sobre el tema. Ajá. Es decir, no puedo decir nada más porque a mí se me ocurrió. Es que a mí se me ocurrió que
Xcaret es maravilloso, está precioso, mira, hay muchos animalitos bien bonitos, y las aguas, mira, bien limpias, bien puras, bien ricas, ¿no? Entonces, no, o sea, tengo que dar razonamientos lógicos, de conocimiento, utilizando probablemente, ¿no? Métodos inductivos, deductivos, casos, ejemplos, inferencias y conclusiones, al decir método inductivo es que me puedo ir de algo particular a algo general, ¿no? Por ejemplo, si quiero vender esta parte turística y con el accidente que pasó, creo que a inicios de este año, puedo hablar de esos casos y de esos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, decir, con la experiencia que se tuvo con relación a este chiquillo, pues aquí Xcaret reforzó estas ideas, esto, y claro que fue responsable, se hizo socialmente responsable del caso, cumpliendo con lo que estaba al alcance de cumplir, etcétera, ¿no? Pero dando esos razonamientos, esos fundamentos, no todo, recordar, muchachos, que no todo lo sabemos y que no todo tenemos por qué saberlo, y que lo que sabemos tiene que estar argumentado, fundamentado en algo o en alguien, puede ser un autor, puede ser un libro, puede ser una experiencia, puede ser un ejemplo, una vivencia, pueden ser casos, casos prácticos, ¿no? En el caso de nada más de dar una exposición escolar, pueden ser casos prácticos. Yo esta parte de la oratoria lo ocupo, por ejemplo, cuando estoy dando un caso práctico, ¿no? Yo este caso de la oratoria lo ocupo, por ejemplo, cuando expongo un tema, cuando el maestro de juicios orales me dice que me pase al frente porque voy a desarrollar o cómo yo defendería esta parte, me da el caso y yo aplico esto. Entonces, ¿cómo puedes argumentar del tema que estás hablando? Con relación a algo que a la gente, ¿sí? A un razonamiento, no algo, con un razonamiento que a la gente le pueda precisamente quedar aún más claro y generar esa credibilidad que estamos pues precisamente esperando, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, que se cumpla el objetivo de nuestro discurso, ¿no? Independientemente del tipo de discurso que estemos desarrollando, ¿no? Recordemos que dentro de los objetivos del discurso es enseñar, persuadir, y deleitar, ¿sí? Entonces, que cumpla mis objetivos del discurso. Estoy enseñando con base en estos razonamientos. Está fundamentado lo que estoy diciendo, está argumentado lo que estoy diciendo con base en libros, en experiencias, en vivencias, etcétera, y puedo hasta hablar de referencias bibliográficas, ¿no? Y también con base en mi seguridad para expresarme, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo argumentar, ¿no? Los puntos de vista con base en todos los razonamientos que puedan existir para el mismo? Y entonces, pues, yo les decía que ya para cierre, pues yo aquí estaba concluyendo que dentro de la fluidez verbal, que en cierta forma es lo que a veces nos puede costar más trabajo, aunque tengamos todas las experiencias, toda la experiencia del mundo, pues precisamente podemos caer en que tengo que prepararme de dos formas. Una, mi preparación general, pues es la parte de todo lo que voy adquiriendo a lo largo del tiempo, ¿no? Mis estudios, mis lecturas, incluyendo pues hasta mi práctica, ¿no? O sea, cómo voy practicando desde que estaba, repito, en maternal hasta ahora en la universidad o en la maestría, en el doctorado, cómo puedo ir practicando, la parte de mi disertación oral, y mi preparación específica de ser flexible en el momento de que cada vez me puede tocar hacer o desarrollar un discurso, ¿sí? Que sea nuevo, ¿no? Que no necesariamente tengo que saberlo todo, y a lo mejor hoy me tocó hablar de comunicación oral y escrita, pero a lo mejor mañana me va a tocar de mercadotecnia, y a lo mejor pasado mañana de psicología del consumidor. Entonces, que lo que me toque desarrollar, yo me prepare lo suficiente para tener esa preparación específica que me está exigiendo mi caminar profesional, y que yo pueda fluir explicando el tema de acuerdo a esa preparación específica y de acuerdo a esa preparación general que he adquirido a lo largo del tiempo. Bien, ¿tenemos alguna duda hasta aquí?
Yo no, maestra. ¿No? Perfecto. Gracias. Entonces, ahora vamos a hablar sobre los modelos de texto. Cada uno de nosotros, en el momento, no sé si se acuerdan, pero cuando yo les decía, de hecho que les pedí su trabajo en Word, que les dije, a ver, vamos a desarrollar nuestro discurso, pero lo tienen que escribir, ¿sale? Y ya, ustedes decidirán si lo leen, si utilizan el de la lectura, el improvisado, o ya lo hicieron, etcétera, ¿no? ¿A qué voy? Hago la analogía con el discurso porque también a lo largo de nuestro caminar académico y profesional, pues hay algo que tenemos que aprender, que es a escribir, ¿no? O sea, claro, en primaria, en secundaria, nos han enseñado la parte básica, ¿no? Sin embargo, conforme vamos desarrollándonos académicamente, la idea es también que nos van exigiendo nuestros contextos sociales, nos van exigiendo que aprendamos, ¿no? Más cosas. Entonces, dentro de la escritura, nosotros debemos aprender precisamente a cómo puedo desarrollar un texto. Sea ensayos, sea discursos, sea un cuento, se me ocurre, ¿no? Sea una novela, ¿no? Etcétera, no sea un briefing para los mercadólogos, ¿no? Sea un oficio para los de derecho, ¿no? O un contrato para los de turismo. Entonces, ¿cómo puedo desarrollar un escrito, un texto? Para eso vamos a ver los modelos de textos y los modelos de composición escrita. Escribir es un oficio que se aprende escribiendo, ¿no? Esta parte me gusta mucho. Una vez una alumna que dentro desarrolló un discurso sobre liderazgo y no siempre recuerdo cómo me decía, ¿no? Así como nadar se aprende nadando, ¿cómo decía? Así como nadar se aprende nadando, dirigir o liderar, ¿no? Algo así dijo, se aprende liderando, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué cosa? ¿No? ¿Qué cosa es esto? Entonces, hace algunos años, cuando ya empiezo a dar esta materia, basándome en el libro que nos pide MITEC, encuentro esta frase de Simone de Beauvoir y la verdad es que creo que sí es cierto, ¿no? O sea, escribir es un oficio que se aprende escribiendo, en efecto, como decía mi alumna en aquel entonces, como hablar se aprende hablando, como nadar se aprende nadando, ¿no? Entonces, si no, y nos regresamos a la parte de la práctica, ¿no? Entonces, si no practicamos, no vamos a aprender. Entonces, se necesita practicar. Y para eso, pues bueno, vamos a desarrollar precisamente esta parte de los modelos de textos. Probablemente no se alcanza a ver no alcancen a ver mi mapa, pero se los voy platicando. En la parte de aquí arriba tenemos precisamente modelos de textos. Los modelos de textos, de manera de introducción, pues bueno, se van dividiendo o se van clasificando, mejor dicho, en narración, que es el primero, descripción, que es el segundo, de izquierda a derecha, argumentación, que en parte es de lo que vimos en el desarrollo del discurso de manera oral, exposición, que lo podemos desarrollar de manera oral y escrita. Ahorita, bueno, en un momento más vamos a ver cómo es esto. Y diálogo. El diálogo, pues, es lo que principalmente vemos en los cuentos, en las novelas, incluso en algunas notas periodísticas, donde precisamente se establece esta parte de que la señora Chonita le dijo a tal, ¿no? Entonces se desarrolla la parte del diálogo. Abajo de argumentación, que es el tercero, que es el del medio, de izquierda a derecha, o el del medio, como quieran verlo, es la composición escrita, ¿sí? Es decir, cómo compongo precisamente una argumentación que, como lo hemos estado viendo a lo largo del curso, está basada en una planeación, en una producción de ideas, en una producción de texto y, por último, en la revisión y corrección y edición final del texto. Que este último pocas veces lo hacemos, ¿no? Seguramente algunos de ustedes, o en su mayoría, ahora que desarrollaron su discurso, seguramente habrá quien dijo, ay, ya, así como lo escribí, nada más le pongo al Word que me corrija la ortografía y lo entrego, ¿no? Y lo subo y ya, fin. Al fin que la maestra, quién sabe si lo revise,
¿no? Entonces, seguramente alguien lo pensó, ajá. Pero lo correcto sería, bueno, ya desarrollé mi discurso de manera escrita, ahora lo leo, hago correcciones dentro de mi discurso y por último, pues ahora sí lo entrego. No, eso es lo ideal para poder nosotros desarrollar estos modelos de textos, ¿no? Y lo vamos a ver al final. Bien, comencemos. Tenemos los modelos de textos. Yo les decía en la parte introductoria que tenemos precisamente la narración, la descripción, la argumentación, la exposición y el diálogo. Estos también los pueden encontrar si de pronto los investigan, que no solamente se basan en su libro, como prototipos textuales, o también los pueden encontrar como formas de expresión textual. Estos modelos de textos los hemos aplicado a lo largo de nuestra historia de vida en diversos tipos de textos, como por ejemplo en los textos funcionales o escolares, como por ejemplo en los textos escolares, en mis apuntes, en mis ensayos, en mis discursos, todos, si no es que todos, por lo menos 3, por ejemplo, en un ensayo lo hemos ocupado, ¿no? Que es la narración, la descripción y la argumentación. Si de pronto me pedían en la escuela un cuento, pues hemos ocupado el diálogo, la narración y la descripción, ¿no? Si de pronto, por ejemplo, mi maestro de Derecho me está pidiendo un argumento para poder generar un juicio, bueno, pues estoy ocupando la argumentación, la descripción y la narración y la exposición. Entonces, de alguna forma, hemos aplicado estos modelos de textos. Aquí nosotros, como nos los pide nuestro libro y nuestro temario, los vamos a ver de manera aislada y va a haber un momento en que los vamos a conjuntar para que sepamos cómo los aplicamos. ¿Sale? Bien, vamos con la parte de narración. Como lo vemos aquí en nuestra filmina, narración viene del latín narrare, que significa contar. Es decir, hacer a otro conocedor de un fragmento de la vida o de una historia o de un acontecimiento, hecho, etcétera, que uno sabe y comparte. Para aquellos que están enfocados incluso para la comunicación, la narración también se da, por ejemplo, en las notas informativas. Ahora que están los Juegos Olímpicos, narran, ¿no? Nuestros comentadores, narran lo que están percibiendo, lo que están viendo, pero al mismo tiempo describen. Ahorita vamos a ver esta parte. Bien, yo les decía que la narración es hacer a otro conocedor de un fragmento de la vida o de una historia completa que uno sabe y comparte. En la forma, en cómo está escrita, en cómo se escribe, mejor dicho, una narración, ¿sí? Hablando de estructura, se escribe en primera, segunda o tercera persona. Pero hablando en orden de ideas, se escribe de forma cronológica o con ruptura temporal. Aquí, ¿tenemos alguna duda? ¿O algo que quieran compartir? ¿Puede volver a repetir cómo dijo que se escribía? Bueno, sí. O sea, ¿en qué partes? Claro, mira, están compuestas, la narración se escribe en primera, en cuanto a su estructura, se escribe en primera, segunda o tercera persona. Y en cuanto al orden de ideas, se escribe cronológica o con ruptura temporal. Vamos a desarrollar estas en la siguiente filmina. Tenemos en primera persona. Espérenme, aquí me equivoqué. Una disculpa. Aquí no es primera persona. Estructura. Tenemos en su estructura. Se escribe en primera, en segunda o en tercera persona. En primera persona. Primero les voy a dar un ejemplo y ahorita les voy a desarrollar esta idea, ¿sale? En primera persona es cuando, por ejemplo,
yo digo que les voy a explicar esto. Ajá. Lo vemos aquí. El autor habla por él. Ejemplo, yo me pegué en la cabeza, ¿no? Yo te expliqué que es en primera persona. Sin embargo, bueno, esta es la forma común en que lo expresamos. Ajá. Yo me pegué en la cabeza, yo te dije que iría, y a veces lo utilizamos para hacer énfasis en nuestros escritos o en nuestra forma de expresión. Sin embargo, lo correcto, ajá, es omitir el yo, o omitir el pronombre, ajá, y decir, me pegué en la cabeza. Esto se hace dentro de un texto temporal, personal. Ajá. Otro ejemplo se pudiera decir, me siento enamorada de la vida. Hoy agradezco a mi familia por el apoyo incondicional. Entonces, aquí ya evité, ¿no? El yo, ¿no? Ya aquí ya no puse el yo, que es el pronombre. Esto es en primera persona, repito. La primera persona se puede utilizar o lo vemos por lo regular utilizado en cuentos, en novelas, en historias, incluso dentro de los textos personales, en cartas, ¿no? O en instrucciones. Y digamos, cuando le escribo en cartas personales o en cartas laborales. La primera persona, principalmente, hablando de esto, y lo vemos en una historia, el narrador se encuentra dentro del relato. Por eso les pongo, el autor habla por él. El narrador se encuentra dentro del relato. Ya sea como protagonista, ya sea como personaje secundario, ajá, o testigo, pero se encuentra dentro de la historia. Bien, narrar en segunda o en tercera persona, ajá, aquí se tiene la libertad, ajá, pues se tiene la libertad de expresar, ¿no? O de relatar, o de contar, ¿sí? Lo que sucede. Ajá. Y entonces aquí yo se los puse en la filmina, ¿no? Como que el autor describe lo que ve, ¿sí? Sin embargo, en la siguiente vamos a ver qué es descripción, pero es una forma precisamente de definirlo. Ajá. En la segunda o tercera persona, el autor describe lo que ve, ¿sí? Aquí, si estamos hablando de una historia, en la primera persona el narrador es omnipresente. Ajá. Está presente ahí. Ajá. Y en segunda o tercera persona es omnisciente, es decir, es un espectador. Ajá. El autor. Por eso es que se dice que el autor describe lo que ve. Por ejemplo, Esmeralda participa en clase, es comprometida, inteligente y responsable. La calle está oscura, me connota miedo, inseguridad, depresión y ganas de correr. Entonces, yo estoy describiendo la calle y aquí, en este último ejemplo, estoy utilizando tanto la primera persona como la segunda persona. Primero describo la calle. La calle está oscura. Y ahí viene la primera persona. Me connota, porque estoy hablando de mí como autor dentro de esa historia, de que estoy omnipresente como narrador, me connota miedo, inseguridad, depresión y ganas de correr. Lo correcto en la mayoría de los textos funcionales, ¿no? Como laborales, digamos las cartas laborales, los discursos, la mayoría de las veces, dentro de este tipo de forma de expresión, el modelo de texto que voy a escribir o que voy a narrar de acuerdo a su estructura va a ser en segunda o tercera persona.
Incluso aquellos que de pronto, no sé si aún existe en Unitec la modalidad de titularse por tesis, pero por ejemplo aquellos que hagan de pronto tesis o tesinas, ¿sí? Se relatan o se narran, ajá, en tercera persona, ¿no? En segunda o en tercera persona, ¿sale? Describo los hechos. De forma cronológica. Yo les decía hace un momento que de forma cronológica, ¿sí? Se refería a orden de ideas. Es otra forma de escribir una narración, de acuerdo al orden de ideas. Se da de forma cronológica, hace mejor dicho, de forma cronológica o de ruptura temporal. Cronológica de ruptura temporal. Sí, de forma cronológica, la palabra cronológica viene de cronos, y cronos es tiempo, ¿sale? Se refiere a la parte de, pues sí, el tiempo en el que se está desarrollando la historia. El relato lleva una sucesión de hechos coherentes y que siguen una secuencia de tiempo y espacio lógico. Por ejemplo, es más, lo voy a llevar con una película, ¿no? No sé, se me ocurre en este momento la de Frozen, ¿no? Se me ocurre en este momento la película de Disney de Frozen, ¿sí? Esta película es cronológica porque te va contando la historia, ¿no? Desde que las niñas estaban pequeñas, conforme fueron creciendo, las cualidades, habilidades o defectos que en ese momento le hacían ver que tenía Elsa, ¿sí? Va creciendo y entonces sus padres mueren y ellas se quedan a cargo del reino, ¿no? Bueno, Elsa, ¿sí? Entonces, el contar esa historia de cómo van sucediendo los hechos es cronológico. Si de pronto aquellos que ven las noticias y ven a los comentaristas de deportes o las crónicas de deportes, ¿sí? Te cuenta los hechos conforme van pasando. Por eso es como seguir una línea del tiempo. No se brincan de un espacio a otro. Cuando nosotros demos un discurso, una exposición, escribamos una carta, y queremos escribir de manera cronológica, incluso me voy a ir con la parte de los que estudian Derecho. Si de pronto quiero realizar un oficio, tengo que escribirlo de tal suerte que vaya en línea del tiempo. ¿Qué fue lo que ocurrió de primero, luego después, quién dijo qué, y desarrollarlo hasta llegar a los momentos actuales, ¿no? Se me ocurren. Entonces, eso es de manera cronológica, ¿no? Tener un orden de ideas según el tiempo. De ruptura temporal está más enfocado en historietas, cuentos, novelas, ficción. ¿Por qué? Porque esta de ruptura temporal son relatos que van cambiando o que se van dando de acuerdo o que van a ser contados de acuerdo a un desfase de tiempo, según sea necesario. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en películas como Efecto Mariposa, en películas de terror, que ahorita no me acuerdo cómo se llama esta, que hasta la acabo de ver, El terror en la calle, algo así se llama, donde te vas de un año a otro para poderle entender, ¿no? Entonces, primero la historia comenzó en el 2025 y luego o la de Volver a un Futuro, ¿no? Y luego te lleva al 1927 y luego te regresa a 1984 y de repente ya estás en 1950 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estas son rupturas temporales. Repito, estos relatos van a tener un objetivo. El objetivo puede ser a lo mejor mantener al lector o al espectador en una constante incertidumbre o a una constante expectativa, ¿no? De, ay, ¿qué va a pasar y qué va a ocurrir aquí, ¿no? Entonces, independientemente de cuál sea el objetivo del autor para poder escribir con ruptura temporal, se escribe desde ese lugar, ¿no? Y se requiere de mucha atención por parte de los lectores
perdón, o de los espectadores se requiere de mucha atención porque como vamos, venimos, regresamos, ¿no? En la forma de expresión, requiere de mucha atención. Bien, aquí, ¿tenemos alguna duda, muchachos? ¿No? No, profesora. Ok, perfecto, muchas gracias. Bien, recuerden que el examen, chicos, es acumulativo. Entonces, pongamos mucha atención para que nos vaya bien en nuestro examen, por favor. Tenemos elementos de narración. Estos elementos de narración están compuestos por elementos de ambiente y entorno. Estos elementos de ambiente y entorno se refieren principalmente a los, si se acuerdan cuando vimos tipos de contexto, se refiere principalmente al contexto físico en donde se está desarrollando el relato. Me remito nuevamente a los que están estudiando Derecho. Si de pronto realizamos un oficio, realizamos creo que le llaman jurisprudencia, ¿no? O algo así, a un texto donde se van a desarrollar precisamente los hechos que ocurrieron, tengo que desarrollar el ambiente, es decir, en dónde fue, cómo fue, la casa de él, de ella, en el Oxxo, en la calle, ¿no? Cómo ocurrieron los hechos, pero refiriéndose precisamente al lugar. Incluso si era de mañana, de noche, de tarde, si estaba lloviendo, si hacía frío o calor, dependiendo si estos elementos son importantes para el desarrollo de mi narración. Por ejemplo, si nos vamos a textos literarios, claro que es importante para que las personas imaginen los lugares, ¿no? Entonces, voy a narrar, ¿no? Todos los pormenores para que las personas precisamente pues imaginen cómo está desarrollada la atmósfera del relato y que la persona que la esté leyendo lo perciba como parte de una vivencia. Otros elementos, de la narración son los elementos de tu interior. Hablando de tu interior, se refiere a los personajes y a las personas en las cuales nosotros estamos desarrollando dentro de nuestro relato, pero que también se ve de alguna forma influido, incluso a nosotros como autores, si lo estamos nosotros narrando, se ve influido por nuestro estado de ánimo. Por eso es que cuando se hacen los textos, por ejemplo, cuando se hacen las cartas laborales, cuando se hacen los contratos, cuando se hacen los oficios o los, ¿cómo se llaman estas? O las demandas, etcétera, es algo que se tiene que volver a leer. O sea, ya lo hice hoy y mañana le doy una lectura nuevamente para ver qué fue lo que puse o qué tanto puede influir mi percepción o mi estado de ánimo para poder crear ese escrito, para poder crear ese relato. Si hablamos, por ejemplo, en textos literarios o aquellos que de pronto les gusta escribir incluso canciones, poesía, cuentos, novelas, también porque nuestros personajes o las personas que están ahí creadas, ¿no? También pueden ser influidas en la forma en cómo las escribí por mi estado de ánimo. ¿Cómo empezar? Bueno, aquí me salté uno, si lo pueden ver de pronto en su libro, que se llama Elementos clave del relato. ¿Sí? Es decir, aquí habla de cómo se construyeron los hechos. Algo que no puede faltar. Esa clave que no puede faltar. Es como, por ejemplo, si estamos, para los que de pronto leen el periódico, ¿no? Y están leyendo una noticia, pues a lo mejor lo que no puede faltar son las armas, ¿no? Con las que a lo mejor se suscitó el hecho, o la combi, ¿no? Que atropelló a la persona,
o el infarto que le dio a alguien en el metro, ¿no? O sea, esos elementos clave del relato que definitivamente no pueden faltar porque son las que nos van a detonar las acciones de las personas involucradas, ¿sí? Si estamos relatando precisamente la demanda, ¿no? También es todos esos elementos clave. Es decir, cómo se construyeron los hechos, cuáles fueron los objetos o las personas que generaron el conflicto, ¿no? En el caso de que se esté describiendo un conflicto, ¿no? ¿Cuál fue el motivo por el cual se desató la situación? Entonces, esta es la parte clave, repito, para generar la narración, ¿no? Ahora sí, viene lo más, bueno, para algunos lo más complicado. ¿Y cómo comienzo a escribir? A ver, maestra, ya me explicó cómo se hace un discurso, ya me explicó cómo puedo escribir una carta de trabajo, ya, etcétera. Pero ahora, ¿cómo empiezo? Bien, que es parte de más complicada, ¿no? Como lo vemos en nuestro libro, de pronto, sí, aquí nos dice, recuerda que la otra persona no tiene la obligación de escucharte o leerte. Por lo tanto, tienes que llamar su atención. Es indispensable encontrar una frase, una imagen, una idea que atraiga, ya sea porque resulta curiosa, enigmática, sugestiva o porque implica una interrogante, un misterio, una investigación irrenunciable a querer saber qué pasó. Por ejemplo, recuerda el día en que tomé conciencia de que existía la muerte, o algo más o menos trágico, incluso intrigante o divertido. Desde que salí con Andrea, decidí no volver a comer chocolate, ¿no? Ay, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué decidiste no volver a comer chocolate, no? Por ella, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tengo que empezar a escribir con ideas o frases probablemente cortas que puedan connotar a la persona que me vaya a escuchar o que me vaya a leer, esta parte de querer saber más, ¿no? A ver, ¿qué es? A ver, espérate, es como si cuando estamos platicando y nos están contando, y a ver, ¿qué más, no? A ver, dime, ¿no? Quiero saber más de lo que me estás diciendo, Entonces, esa es una idea de cómo podemos comenzar un escrito. Y como lo vimos también en la parte de la presentación del desarrollo del discurso, podemos empezar dentro del exordio con palabras o frases de autores que puedan llamar nuestra atención. O que puedan llamar la atención del espectador, del oyente o del lector. El desarrollo. Una buena narración es una sucesión de eslabones de interés, de manera que el lector vaya siguiendo la historia interesado, inquieto, incluso olvidado de sí mismo. ¿Cuántas veces aquellos de ustedes, de los que me escuchan, que han leído, ¿no? O que leen, pues cuántas veces incluso nos hemos quedado con las ganas de querer saber más de la historia? Así como hay personas que se pueden desvelar viendo Facebook o tomándose fotos para Instagram o estar comentando en Twitter o estar chateando en WhatsApp, también hay personas que se han desvelado o estar en videojuegos o platicando. También hay personas que se han desvelado por leer, ¿no? O sea, están leyendo un libro y de pronto, híjoles, que se quedaron tan picados como si fuera una película, ¿no? Y que quieres saber más y más y más y más y más, ¿no? Entonces, quiero seguir leyendo. Entonces, dentro del desarrollo en una narración, esa es la idea, de que nuestro estilo, nuestra forma de escribir sea tal de que las personas quieran saber más de lo que hoy les estamos compartiendo en el momento del desarrollo del escrito. Y por lo tanto, pues bueno, si me voy, ¿no? con esa idea de desarrollar, vale la redundancia, mi idea, de manera intrigante, ¿no? Que las personas, repito, quieran saber más y más y más, voy a tener un buen cierre. Voy a hacer esto con mi práctica, con mi práctica profesional. Cuando yo trabajaba en Televisa, en el área de literaria, precisamente
buscábamos, aplicábamos mucho de esto que hoy les estoy platicando, de lo que es la parte de la narración. Si ustedes se dan cuenta, en las películas o quienes ven series o ven novelas, incluso de las pocas que todavía existen, siempre se queda, por ejemplo, alguien si vio La Casa de Papel, va a ser mi referente, se queda en algo que te causa intriga, ¿no? Que te, híjole, ¿qué va a pasar? A ver, no, ya, ahora sí me voy a aventar el siguiente capítulo y ya, ¿no? Entonces empieza el siguiente capítulo y estás bien picado viendo el inicio del siguiente capítulo y luego cómo se va desarrollando el episodio, mejor dicho, y otra vez al final se queda en algo intrigante y dices, uy, no, ya no la voy a ver. No, no, mejor sí, ya, y ya, ¿no? Y es cuando decimos, híjole, nos quedamos picados viendo la serie, ¿no? O picados viendo la telenovela. O imagínense cuando televisión abierta hacía novelas y no existían las plataformas que hoy hay, y un fin de viernes, ¿no? Un fin de viernes de la telenovela estelar y hoy la gente se quedaba de que, y todavía falta sábado y domingo y hasta el lunes la voy a ver, no hombre, a ver qué va a pasar ahí, ¿no? Entonces, a eso se refiere con un buen cierre. Repito, cuando yo estaba trabajando en esta práctica, sí, se escribían las historias de tal suerte que el clímax, que es donde está pasando lo mero bueno de la historia, por decirlo así, va bajando, ajá, y se queda en que a lo mejor alguien le disparó, en que ya llegó a la cafetería y se va a encontrar con el sospechoso, y ya no sabes qué va a seguir, si va a vivir, cuando le dispararon, si va a morir o que si va a llegar esa persona, ¿no? Que se queda en algo que no sabes qué es lo que va a pasar. Ajá, a eso se refiere en la parte literaria con un buen cierre. Uh-huh. Entonces, en un discurso, cuando narramos un discurso, cuando narramos incluso una historia, un relato de cualquier tipo, una carta, ajá, de que tenga impacto mi cierre. Uh-huh. Si estamos hablando de una carta personal o laboral, igual, o sea, me estoy despidiendo y a lo mejor agradecer, a lo mejor ver que si hay una próxima vez que nos veamos, o incluso dejar al quien recibe la carta laboral, no sé si estoy pidiendo un aumento de sueldo, ajá, pensando en con ese buen cierre, ¿no? Entonces, bueno, señor Jiménez, aquí le dejo mis argumentos por los cuales yo le solicito mi aumento de sueldo. Sé, ¿no?, que usted tiene mucho trabajo y que seguramente va a contemplar esos argumentos para darme unas excelentes noticias. Y de no ser así, yo seguiré trabajando con la mejor actitud, paciencia, entrega y profesionalismo como el que hasta ahora me he manejado, ¿no? Muchas gracias por su atención, atentamente, tal, ¿no? Entonces tratar de cerrar con un impacto de que a lo mejor al otro le parezca interesante la idea que le compartes. Uh-huh. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? O ya los arrullé. No, profesora, ninguna duda. Perfecto, Diego. Muchas gracias. Eres el único que siempre me contesta, Diego. Yo creo que eres el único de mi clase, ¿o qué, muchachos? Y Diana a veces, ¿verdad? Perfecto, gracias, Perla. Todo bien. Muchísimas gracias, chicos. Vámonos ahora con la descripción. Uh-huh. Yo les decía que la descripción es la representación, ajá, o se detallan, donde se detallan, aquí se me fue. Es la representación donde se detallan personas, objetos, lugares, entre otros, ajá, mediante el lenguaje permitiendo transmitir una imagen y que el receptor la evoque en su mente como una realidad. Ajá. ¿Qué es evocar? ¿Alguien sabe qué es evocar? ¿No me quiere platicar?
Podría ser como traer algo a la imaginación por asociación de ideas. Por la asociación de ideas, ok, muy bien, es traer algo a la imaginación por la asociación de ideas, perfecto. ¿Y cómo lo harías? Dame un ejemplo, por favor. Maestra, ¿no sería algo como recordar? Evocar, recordar, pues, pues no, bueno, ahorita vamos a ver esa parte de recordar, no es no es un sinónimo, sin embargo sí tiene que ver con la parte que tú dices de recordar, ahorita lo vamos a explicar esa parte, Ana Lau, muy bien. Bien, esta parte principal, bueno, a lo que me refiero yo con el concepto de evocar, es que nosotros, perdón, adelante. Profesora, sería como decir que uno evoca, por ejemplo, el rojo con la pasión y cosas así. Como si fuera, como que con qué lo unes, ¿no? Ajá. ¿Con qué lo relacionas? Ok, muy bien, Rafael. También tiene que ver con la parte de recordar, como decía Ana Lau, pero sí, ahorita lo desarrollamos. Sí, tiene que ver con relacionar, ¿eh? Ajá, la evocación. Pero dentro de la descripción, evocar es que cuando yo autor, describa algo, logre que la otra persona traiga a su mente, esa es la acción de evocar, traiga a su mente lo que yo le estoy describiendo tal cual como yo lo estoy viendo. Es algo bien complicado realmente de hacer. Por eso me voy a remitir nuevamente a los abogados porque de verdad que esta parte está muy enfocado en lo que ellos ejercen. Cuando una persona va al Ministerio Público para decir que alguien le robó, y lo primero que le dicen, bueno, después de todos los interrogatorios, una de las cosas que les dicen, ¿sí? Es que si recuerda cómo era el sujeto que le robó o que le dañó, ¿no? Y entonces si esa persona dice que sí, y la empieza a describir, se hacen los retratos hablados. Y en muchas de las ocasiones, imagínense cuántas mentes intervienen en esto, ¿no? Interviene la mente de quien lo vio, y que está hablando de acuerdo a su percepción. E interviene la mente de quien escucha lo que yo estoy describiendo para que lo plasme en papel. Entonces es otra percepción. Entonces hacer un retrato hablado de pronto no puede ser, no es tan fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estamos basando realmente en percepciones. O sea, yo evoco la parte de la realidad que estoy viendo en mi mente, pero que tiene mucho que ver con la relación, como decía Rafa, ¿no? Como en este caso de que rojo, pasión, ¿no? Entonces, con la relación que yo hago de que si de pronto me dicen era de labios gruesos, bueno, ¿qué tan gruesos, no? Porque yo tengo una percepción de lo que son los labios gruesos. Es como repito esa relación que decía Rafa, ¿no? Rojo, pasión, ¿ok? Sí, es una relación, pero eso tiene que ver con recordar, como decía Analao, que a ver, esto para mí son labios gruesos. Entonces, yo recuerdo que mi tío Juanito, por poner un ejemplo, no tiene los labios gruesos y se le ven así. Entonces, esos son labios gruesos, ¿no? Pero a la connotación que le da quien lo está dibujando y la connotación que lo da quien lo está describiendo puede variar. Porque aquí va a depender mucho de la percepción que cada uno de nosotros tengamos de las cosas. Entonces, hacer una descripción de pronto puede ser un poco compleja. Vamos a ver esto, ¿sí? Hay dos maneras de hacer descripción o de interpretar una descripción. La primera es de manera directa, ¿sí? El lenguaje tiene que ser detallado y minucioso de los hechos. Me regreso al ejemplo de describir a una persona cuando ha herido a otra en el Ministerio Público, ¿no? Tiene que ser lo más detallada posible, tiene que ser lo más minuciosamente posible para que se acerque esa descripción a la realidad,
para que la evoque a la realidad. Ajá. Entonces, tengo que hacer una descripción directa, ¿no? Casi si tenía arrugas, si no, si tenía 2 lunares, en dónde, en la mejilla izquierda, derecha, en abajo, arriba, ¿no? Todas las señas como muy particulares que me pueda dar para poder describir a una persona. Ajá. Y repito, utilizar un lenguaje lo suficientemente detallado. Ajá. En el cabello, si tenía rayitos, de qué color, si todos eran iguales, si eran beige, si eran amarillos, si era una mezcolanza. Entonces, lo más detallado y más escrito que se pueda, que uno pueda ocupar o que uno pueda detallar. Una de las cuestiones, ahorita les voy a dar un ejemplo mejor, borren lo que acabo de decir. Y ahorita que termine la interpretativa les doy el ejemplo, ¿sale? Interpretativa. Esta puede ser mencionar solo alguna parte de los elementos. Y aquí viene lo que decía Ana Lau, la parte de recordar. Ajá. Yo puedo dar, si yo hago una descripción desde este lugar, doy oportunidad a que el lector o al que me escucha interprete ese mensaje a como esa persona crea conveniente. Ajá. Por ejemplo, si de pronto a lo mejor yo le digo a la persona en el Ministerio Público que alguien me atacó, ¿no? Con un cuchillo, no vi el cuchillo, no puedo dejar a más de cómo era el cuchillo. Aquí puedo utilizar una descripción interpretativa y la otra persona que me está escuchando, quien lo está leyendo, aplica, ¿no? O connota, ¿no? Dentro de una descripción interpretativa. Es decir, nada más dije que me atacó un cuchillo, pero nadie sabe, ni yo supe, ¿no? Si era negro, rojo, café, o si era de madera, si tenía el mango de aluminio, de madera, de fierro, de oro, nadie lo sabe, ¿no? Simplemente lo dejo a la interpretación de acuerdo al concepto que yo recuerde que es un cuchillo. A lo mejor en mi cabeza, ¿sí? Voy a evocar un cuchillo color café, porque mi recuerdo, ¿no? Mi experiencia me dice que el cuchillo es color café. Ahora sí vengo con mi ejemplo general. Cuando nosotros leemos algún libro, ¿no? Y de pronto no me detallan más de una casa, ¿no? Entonces me están diciendo, no, es que la casa de Juan José Linares se encuentra en medio del campo, es grande, naranja, ¿no? Entonces, como decía Ana Lau, yo tengo, o incluso lo que decía Rafa, ¿no? Yo tengo una relación de casa, una referencia, ¿no? De casa grande. A lo mejor yo me lo imagino como mi abuelito que vivía en Timbuktu y que también era naranja. Entonces, cuando yo voy leyendo mi escrito, mi libro, que me dice que esa casa está en ese lugar, pues entonces yo me la imagino grande y naranja como la de mi tío que vive en Timbuktu. Esa es mi imaginación. Ajá. Y si de pronto yo platico con otra persona del mismo libro y de pronto caemos, oye, ¿de qué color? ¿Cómo te imaginaste la casa que describieron del señor Juan José Linares, ¿no? En la novela. Ah, pues yo me la imaginé de 2 pisos, ay, ¿a poco? No, yo me la imaginé de pie de casa, pero gigante, con 7 cuartos. Entonces, cada uno de nosotros, cuando tenemos esta descripción interpretativa, puede percibir los elementos de descripción de manera distinta, de acuerdo a lo que nosotros podamos relacionar con esa experiencia que vamos adquiriendo, más nuestros recuerdos o nuestra imaginación, que también le hemos aprendido a lo largo del tiempo. ¿Sí fue clara con esto? Sí, Miss. Gracias. Sí, Miss. Gracias. Ahora, remitiéndome nuevamente a la casa antes de pasar a los tipos de descripción. Si yo quiero hacer una descripción directa de una casa, pues tengo que hablar de cuántos pisos tiene, cuántos cuartos, incluso hasta de las formas más detalladas que yo puedo encontrar, ¿no? Cuántos focos, en dónde están los apagadores, si tiene espejos, si no, si tiene muebles, si no, y puedo detallar un solo elemento
ajá, con gran profundidad, que lo vamos a ver en 2 féminas más adelante, para poder describir lo mejor posible un objeto o una persona. Y de esa manera lograr el objetivo deseado, de que si una persona de pronto yo la pongo a iluminar o a dibujar, mejor dicho, el elemento que yo lo estoy describiendo, lo pueda evocar, ajá, tal cual como yo se lo estoy diciendo, porque aquí parte de ambas, ¿no? De ambas partes, ¿no? De quien lo describe de acuerdo a los elementos que está utilizando y de quien lo detalla de acuerdo a los elementos que está escuchando, ¿no? Pero lo vamos a ver en 2 filminas más. Tenemos lo que son los tipos de descripción. La descripción, y esta, como se los decía al inicio, las vamos ocupando a lo largo de nuestra vida académica e incluso pues hasta dentro de nuestra vida profesional. Va a llegar un momento en que vamos a utilizar algunos de estos tipos de descripción. Estos tipos de descripción precisamente están basados en, como lo vimos al inicio de la filmina, en lo que voy a describir. Recordemos que describir son objetos, personas, cosas, lugares, etc. Por ejemplo, tenemos la descripción topográfica. Ajá. La descripción topográfica, grafos, ¿sí? Significa, pues, líneas, ¿no? Estructuras, imágenes. Ajá. Y topo, lugar. Ajá. Entonces, la descripción topográfica es aquella descripción que se aplica para, valga la redundancia, para describir o detallar, ajá, un lugar en específico. Este puede ser cualquier tipo de lugar, un hospital, una casa, un parque, un restaurante. Físicamente hablando, que sea un lugar, a eso se refiere, ¿no? Esa sería una descripción topográfica. Estas mismas las podemos aplicar, estos tipos de descripción las podemos aplicar en un solo relato. Ajá. Repito, cuentos, novelas, cartas, historias, etc. Tenemos la descripción cronográfica. Como lo vimos en cronología, significa cronos, tiempo. Ajá. Gráfico, pues bueno, es imágenes o líneas o letras, grafos, ajá, que me digan algo sobre el tiempo. Y hablar de tiempo se refiere a describir estaciones del año, si es de día, si es de noche, si es de tarde, si es de madrugada. Ajá. Si, por ejemplo, en las noticias, ¿no? Que de pronto nos dicen que pasó algo a la 1 de la tarde, a las 3, a las 6, a las 9 de la noche. En cuestión de tiempo, de manera general, si es lluvioso, ¿no? Si está lloviendo, si está soleado, si está haciendo calor o si está haciendo frío. Todo lo que tenga que ver con el factor tiempo, ajá, se le llama descripción cronográfica. Tenemos la descripción prosopográfica. La descripción prosopográfica o prosopografía, ajá, se refiere a la descripción únicamente física de una persona, solo física. Ajá. El tamaño, su estatura, incluso puede hacer una descripción detallada de una persona. Es decir, o una descripción directa prosopográfica. Ajá. Me refiero a una persona, al decir prosopográfica, pues es una persona, ¿no? ¿Y por qué directa? Porque voy a decir cuánto mide, cuál es su estatura, su complexión, ¿no? Exactamente sus medidas, ajá, el color de sus ojos, el tamaño, las cejas, la nariz, la boca, la estructura de su cara, su cabello, todo detallado, ajá, sería una descripción directa prosopográfica. Repito, únicamente física. Es decir, aquí no puedo decir, ay, tenía sus ojos bien bonitos. No, eso no me lo describe, ¿no? El tamaño de sus ojos y el color, sí, ¿sale? Una descripción prosopográfica. Estaba media llenita, no me lo describe. Una
descripción prosopográfica es que me diga, bueno, era una persona que medía aproximadamente unos 54 centímetros, pesando aproximadamente unos 65 kilos. Entonces, si yo tengo esa descripción, ya la persona que lo lee o que lo escucha concluye que probablemente era una persona con sobrepeso o una persona llenita o una persona gordita, sin que yo emita el juicio dentro de mi descripción. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra, todo bien. Gracias. Tenemos la descripción. Sí. Gracias. Tenemos la descripción etopéyica o etopeya. La descripción etopeya es únicamente la descripción moral de una persona. Ojo, hablar de moral no nada más se refiere a de que tenga a que tenga que ver con alguna doctrina, no. Sin embargo, si vas a hacer una descripción etopéyica y esa persona practica una doctrina, también lo puedes hacer, ¿sale? También se le llama etopéyica. Es decir, aquí voy a decir, ahora sí, por ejemplo, Lucero tiene unos ojos color azul, de tamaño, no me acuerdo ahorita cómo se les llama a los tipos de los ojos, ¿no? Pero se me ocurre, ¿no? Lo voy a decir grande, ¿no? Grandes, hermosos, ¿no? Entonces, si yo digo hermosos, ya estoy diciendo una descripción etopéyica, porque es el valor que yo le doy a los ojos. Puede ser un valor psicológico, un valor moral, un valor doctrinal, etcétera, ¿no? Mariana ejerce la religión budista. Entonces, tiene una filosofía de ver la vida muy interesante y muy bonita. Ella mide unos 1,5 metros, ¿no? Entonces, estás haciendo una descripción, cuando haces una descripción, ¿no? Aquí me salté esa parte, perdón. Cuando me haces una descripción de ambas, se le llama retrato. Estoy haciendo una descripción física y una descripción moral. Por ejemplo, cuando está esto de alerta Amber, al final hay personas, creo que sí es alerta Amber o esta de, bueno, no me acuerdo la otra, al final donde ponen notas, ¿no? Ahí te ponen, ¿no? Tal persona era una persona, no era conflictivo, se llevaba muy bien con todos, tiene muy buen carácter y muchos amigos. De hecho, sus amigos dicen que no llegó a la escuela, ¿no? Entonces, te manejan cualidades de la persona, ¿sí? Pero aparte arriba te hicieron una descripción etopéyica, prosopográfica de la persona porque te pusieron ahí cuánto mide, el color de sus ojos y demás, y aparte te pusieron la foto. Esa descripción que hace Alerta Amber, por ejemplo, es una descripción de retrato, porque ya están combinando las dos, ¿sí? Voy a dar otro ejemplo. Si aquellas personas que de alguna forma, digo, ahorita se me ocurre ese libro, porque fue muy criticado cuando lo llevaron a la película. Si alguien de ustedes leyó el libro de 50 sombras de Grey, ¿no? Describían al protagonista diferente a cómo se vio en el cine. Entonces, ahí hicieron una descripción de retrato de la persona, de que si era alto, de ojos azules y su carácter, ¿no? ¿Qué carácter tenía? Que es etopéyica, o sea, como, combinaron la prosopografía y la etopeya, que es retrato, pero las personas, cuando esto se lo llevaron al cine, ¿no? Pusieron a lo que ellos connotaron dentro de esa descripción. Entonces a mucha gente no les gustó, ¿no? Ay, no, es que no, yo me lo imaginaba más guapo, yo me lo imaginaba más así, más asado, ¿no? Porque no es como lo dijeron en el libro. Entonces, es por eso que les digo que esta parte de la descripción es muy común, porque también va a depender de cómo describimos, cómo connotamos cada uno de nosotros lo que se nos está describiendo.
Ujú. Ahora, vamos a ver precisamente los pasos para elaborar una descripción, porque también, como les decía al inicio, al igual que la narración, de pronto pudiese parecer que no es tan fácil. ¿Cuáles son los pasos para elaborar una descripción? Bueno, en primer lugar, tenemos que aprender a observar el objeto. Guillermina Baena decía, hay que aprender, la observación, tiene que estar enfocada en nuestros 5 sentidos, ¿no? Y hubo un momento en que de pronto pues alguien por ahí me preguntó, profesora, pero ¿cómo puedo observar con los 5 sentidos? Guillermina Baena decía que cuando tú observas, ¿no?, todo lo que pasa a tu alrededor de manera receptiva, precisamente utilizando los 5 sentidos, puedes lograr percibir el objeto con mayor claridad o el sujeto, ¿no?, según lo que estés observando, ¿no?, con mayor claridad. Por ejemplo, con la vista, si supongamos que nosotros estamos en clases presenciales, aunque yo sí abro mi cámara, ¿no?, con la vista a lo mejor ustedes se pueden dar cuenta si me están observando y poniendo atención, ¿no? Incluso si la profesora, y pueden connotar o dar un juicio, ¿no? Si la profesora a lo mejor está preocupada o le duele algo o está alegre o está cansada o tiene sueño, ¿no? No porque ella te lo está diciendo, sino porque tú lo estás observando. Y como tú ya lo observaste a lo mejor continuamente, ya al final puedes dar un juicio porque has visto las cosas, no sé, se me ocurren diferente, ¿no? Con el oído. El oído me puede connotar incluso las tonalidades o el volumen de voz que puede utilizar una persona al momento de expresarse. En este caso, en mi ejemplo, con relación a la profesora, pues el tono de voz, el ritmo de la voz, ¿no? Que a lo mejor no es el mismo el que otras veces ha utilizado, ¿no? O a lo mejor sí, ¿no? Entonces tú empiezas a describir precisamente lo que estás viendo, ya no solo, valga la redundancia, al decir viendo, con la vista, sino también lo que te connota con tu oído. Supongamos, vamos a ir a un parque y en el parque vas a describir lo que veas y vas a tomar un objeto. Entonces, no sé, se me ocurre a lo mejor Diana, voy a tomar de ejemplo a Diana, va a describir un árbol. Entonces, ¿a poco, profesora, me tengo que sentar 2 horas para poder describir un árbol? Pues seguramente sí, porque tú vas a ver cómo caen las hojas, qué tan frondoso puede ser el árbol, incluso puedes alcanzar tan solo a ver, ¿no? Si tienen nidos de aves esos árboles o la tonalidad del verde con la cual está hecho el árbol, ¿no? O incluso saber si es un roble, un pino o qué tipo de árbol es el que estás viendo. Y con el oído, pues bueno, pues es que sí hay pajaritos dentro del árbol, entonces aún más tienes más elementos para poder describir ese objeto. Tacto, ¿no? A lo mejor si quiero describir cómo son las hojas, si son suavecitas, brillosas, porosas, o si a lo mejor están ya deshidratadas, ¿no? Porque si yo toco las hojas no es lo mismo como las veo de lejos, a que si yo me acerco y las toco y puedo decir, no, esta hojita está deshidratada o está hidratada y mira qué bonita, ¿no? Y está brillosa y etcétera, ¿no? Entonces el tacto también me da varios elementos de descripción. Gusto. Sobre todo cuando se tratan de elementos, precisamente, donde puedo describir, por ejemplo, los catadores, ¿no? Los sommeliers, para que puedan describir las bebidas alcohólicas, pues se refieren principalmente a utilizar el gusto. ¿Por qué? Porque pues ellos saben, ¿no? Si a lo mejor el vino es amaderado o es añejado o qué tipo de estructura, ¿no? Tiene el vino. Entonces el gusto también puede formar parte importante para poder describir perfectamente bien un objeto. Y por último el olfato.
Ujú. Por eso es que Guillermina Baena dice que se tiene que observar con los 5 sentidos, ¿no? Porque casi siempre decimos, ay, no, es que sí lo observé, no, sí lo vi, ¿no? Pero nos faltan los demás elementos, nos faltan los demás sentidos para poder describir qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, en este caso del olfato, y me remito nuevamente al ejemplo de Diana en el parque, ajá, si Diana durante esas 2 horas o 1 hora que va a observar el árbol, ¿no? Puede observar también con el sentido del olfato, ¿no? ¿A qué huele el parque? ¿No? Si es un olor desagradable o agradable, o con qué puede hacer la analogía para que las personas se imaginen cuando ella describe el árbol, para que las personas se imaginen cómo es ese parque o cómo es ese árbol. Ajá, entonces huele a fresco, huele a limón, huele a eucalipto, ¿no? Entonces, hacer la referencia del olfato con relación al objeto observado, ¿no? Si alguien leyó, por ejemplo, el perfume, o ha leído, si no se los recomiendo, el libro del perfume de Patrick, ajá, es un libro bastante que utiliza la forma de descripción muy detallada. Ajá, él utiliza la forma de descripción detallada, porque en efecto, mientras que tú vas leyendo el libro, aquella persona, si es que ya hay alguien que ya lo leyó, cuando te habla precisamente de un mercado que tiene un olor muy fétido, ¿no? Y te describe a qué olor tan fétido tiene, de verdad no es magia, sino que cuando lo estás leyendo, sí llegas a percibir incluso hasta el olor, ¿no? Y, ay, guácala, no, sí, hasta me olió, hasta parece que el libro huele a lo que está diciendo que huele, ¿no? Pero no es eso, obviamente, ¿verdad? Sino es la forma tan detallada en cómo este autor describe dentro de su libro este mercado. Uh-huh. Bien, ¿hasta aquí tenemos alguna duda, muchachos? No, Miss. No, maestra. No, gracias. Bueno, si queremos de pronto desarrollar la descripción de una forma muy práctica, pues primero tenemos que observar el objeto, repito, con todos nuestros sentidos, y después voy a revisar y a seleccionar los datos que quiero describir y los voy a anotar. Ajá. Entonces, a lo mejor voy a ver que el árbol es frondoso. Entonces, puedo poner en ideas cortas, el árbol es frondoso. Después Diana puede observar que el árbol tiene una tonalidad de verde amarillo, ¿no? Entonces, tiene una tonalidad de verde amarillo. Y puede investigar sobre qué significa esa tonalidad de verdad. Esto quiere decir que ya va a cambiar de hojas, ¿no? Bueno, entonces, para poder describir mejor el objeto, ¿no? Puedo describir el tamaño del árbol, ¿no? En lugar de remitirme a que si es grande o que si es chico, posiblemente hasta le tomo las medidas, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces voy a revisar y a seleccionar los datos que yo considere importantes para el objetivo que quiero lograr dentro de la descripción. Posteriormente voy a construir la descripción por medio de la selección de palabras. Entonces, entonces voy a empezar a hacer mi descripción corta. ¿Por qué? Porque como yo les había hablado también en la narración, debo de tener un orden de ideas. Entonces, la descripción y la narración no son aislados, no son modelos textuales aislados, están en conjunto. Entonces, para que yo pueda describir bien, puedo empezar por el orden de ideas y lo voy a hacer probablemente cronológicamente, ¿no? Es decir, voy a describir el árbol primero de arriba hacia abajo, ¿no? Voy a empezar porque en la parte de arriba, ¿no? Está frondoso, tiene unos nidos de unas aves, es de color tal, si sé de qué tipo de árbol es, lo voy a mencionar, etcétera, etcétera. Y ya luego me voy hacia la parte de abajo, ¿no? Describo el tronco y luego las raíces y si sobresalen de la tierra, si no, si las tapa el pasto, etcétera. Entonces, voy a construir la descripción, repito, seleccionando esas palabras de acuerdo al orden de ideas de cómo quiero desarrollar la descripción. Y por último, voy a revisar el texto. Ya que haya yo revisado el texto, de saber si utilicé una sintaxis correcta, una ortografía correcta, un orden de ideas correcta, que realmente yo cuando lo esté leyendo, como yo ya me sé cómo es el árbol, y si yo me veo desde el lado del lector, que realmente yo pueda identificar que se está describiendo de la manera
precisa y puntual para lograr, ¿no? Que yo misma me imagine el árbol de que yo misma vi, ¿no? Entonces, para eso me sirve revisar el texto. En el caso de que no sea así, puedo a tomar la oportunidad de corregir lo que tengo que corregir y volverlo a hacer, ¿no? Que a esto se le llama precisamente borrador. Bien, chicos, hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta o algo que quieran compartir? ¿No? Ok, por esta ocasión les voy a pedir de favor, muchachos, que en el grupo del chat, sí, de todos modos lo cotejo con la grabación. En el chat, por favor, colóquenme su nombre completo, la palabra presente y se van a poder retirar sin ningún problema. Vamos a dar por terminada la clase hasta este tema. La próxima clase vemos la parte de argumentación, la parte de exposición y de diálogo, y con eso vamos a terminar nuestra unidad 5. Entonces, les pido de favor que, repito, que para nuestro pase de lista vayan colocando su nombre, la palabra presente, y conforme vayan anotando puedan retirarse, sobre todo para aquellas personas que de antemano sé que ya tienen clases presenciales. Muchísimas gracias, que tengan un excelente ombliguito de semana y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego, Suri. Hasta luego, Diego. Muchas gracias. Gracias, Saúl. Gracias, Brandon. Gracias, maestra. Nos vemos. Buen día. Gracias a ti. Bonito día. Bonito día, mis gracias.